Les bendecimos, queridos estudiantes de la Palabra de Dios. Es un privilegio para mí que nuevamente nos encontremos en nuestro estudio Viviendo la Palabra. Como les he compartido en otras ocasiones, este es un esfuerzo de la comunidad ministerial de nuestras iglesias Lifehouse. Sucede en Cartago, sucede en Alajuela, sucede en Turrúcares y nuestra iglesia madre en Curriabat, en Cipreses de Curriabat. Y estamos aquí para poder compartir con ustedes los estudios bíblicos que también desarrollamos con nuestra congregación, con nuestra comunidad de fe. Les amamos y también agradecemos los medios que nos permiten y los ministerios que nos permiten llegar hasta ustedes. Me refiero al Ministerio de Producción de nuestra iglesia Lifehouse Curriabat, que nos permite llegar por medio de las redes sociales y la transmisión por el canal de YouTube. Y también a nuestra querida 89.5 Life FM, que durante más de 40 años ha llevado la palabra del Evangelio a través de las ondas de la radio y sigue adelante cada vez con más sueños. Bendecimos la radio, los ministerios de comunicación de nuestras iglesias y a ti que nos acompañan. Hoy estamos en el quinto estudio de nuestra serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José, tomado del buen libro de Robert Morris. Y la de hoy es la prueba de la prisión, bajo un hermoso título muy aspiracional que es Perseverar. Permítame compartir inicialmente entonces el pasaje que inspira nuestro estudio, que lo encontramos en Génesis capítulo 39, los versos del 13 al 20. Al ver ella, se refiere a la esposa de Potifar, que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y debo iniciar con algunas reflexiones espirituales acerca de este pasaje. El primero es que esta nueva aflicción le llega a nuestro personaje, José, de una manera completamente injusta. No me dio, en el caso de José, ningún comportamiento pecaminoso o ninguna mala intención. José fue correcto en su trato hacia la esposa de su señor y también hacia su señor. Porque hay un interesante eslabón que establece el respeto que José tenía por Potifar, que se trasladaba al respeto de su esposa. Eso es un principio espiritual hermoso. El respeto se extiende y nos llega hacia otras cosas. Por ejemplo, si tú de verdad estás agradecido con Dios por el trabajo que tú tienes, por la labor que realizas, debes respetar a tu patrón, respetar a tus compañeros de trabajo y a aquellos clientes que reciban tu trabajo, porque el respeto se extiende. Claro, también aquí hay una lógica que debemos entender. José fue injustamente acusado e injustamente condenado e injustamente recibió una consecuencia. Eso quiere decir que la justicia de los hombres puede ser de injusticias, pero eso no se escapa del control del Señor. Y seguramente el corazón de nuestro estudio 5, de la prueba de la cárcel, ¿verdad? De la prueba de la prisión, el corazón de este estudio tiene que ver con la enseñanza bíblica acerca de las aflicciones. Y vamos a dedicar unos minutos de este estudio a repasar lo que la Biblia enseña acerca de esta doctrina de la aflicción. Y hay un versículo hermoso que me gustaría que compartiéramos en este momento. Lo encontramos en el capítulo 16 de Juan, el versículo 33. Enseñanza bíblica sobre las aflicciones, dice así el maestro: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y cuando tú lees este versículo, tú puedes hacer un ejercicio interpretativo, un ejercicio de interpretación del texto, porque el Señor Jesús relaciona conceptos varios en unas cortas frases.
Las palabras de mi maestro, de nuestro maestro, el Señor Jesús, eran palabras bíblicas, santas, voz de Dios. Y cuando Él dice, yo les he dicho estas cosas es porque hay un propósito especial, hay un resaltado del Señor. Es como si el Señor nos dijera, subrayen esto, pónganlo en negrita, márquenlo, píntenlo con un color que resalte. En mí hallen paz. La paz en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, como dice el himno, solamente puede ser encontrada en el Señor Jesús. No hay forma, mi querido estudiante, de que en el mundo, aún con el éxito y el reconocimiento, aún en medio de la abundancia y de la popularidad, aún en total ausencia de preocupaciones, el mundo no da paz. La paz verdadera es un don que nos da Jesús a cada uno de sus seguidores. Nosotros encontramos la paz en Jesús y por supuesto que yo debo decir que si tú necesitas paz, pues debes buscarla en Jesús. Pero la otra enseñanza que nos presenta este texto, la interpretación de este texto, perdón, es que Jesús venció al mundo y eso se traduce en paz en los hijos de Él. La victoria de Jesús tiene que ver con nuestra vida eterna. Él venció en la cruz, presentándose sin pecado, y venció en la resurrección al vencer a la muerte. Pero eso se traduce, por supuesto, en nuestra vida eterna. Pero también hay un significado de la victoria de Jesús que tiene que ver con la paz que tú y yo vivimos. Yo he vencido al mundo, hay en paz. Y el ecosistema o el ambiente en el que se desarrolla un creyente lleno de la paz que Jesús obtuvo en sus victorias son las aflicciones, porque en el mundo afrontarán aflicciones. El Señor Jesús tiene hasta el cariño de advertirnos acerca de eso. Sigamos con la enseñanza bíblica y vamos a Mateo capítulo 7, los versos 24 al 27. Leamos. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La prudencia es la construcción sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Permíteme decirte con cierta franqueza, no tan coincidente con lo que normalmente se enseña, y aquí debe ser medio disruptivo lo que voy a compartir, que a mí la ilustración, la parábola de los fundamentos de las casas, a mí me deja algunas particulares inquietudes. La primera es que las dos casas tienen no solamente diferente fundamento, que es la roca y la arena, sino diferentes destinos, que es soportar y no soportar. Nuestra capacidad espiritual de soportar depende de en qué estemos fundamentados. Y aquí viene aquella inquietud que siempre tratamos de compartir en nuestros estudios bíblicos, y es que tu fe y tu confianza en el Señor y tu conocimiento del Señor tiene que estar fundamentado. Es decir, tienes que tener un conocimiento fundamentado del Señor Jesús, de la salvación y de la palabra de Dios. Se pretende entonces que todo creyente sea un hombre estudioso de la palabra de Dios. Debemos de transmitir a las siguientes generaciones una doctrina sana y un conocimiento profundo de la palabra. Y no lo lograremos si nosotros no estamos fundamentados en la doctrina y en la enseñanza. Debe ser un estudiante de la palabra. Eso es real. Además de eso, otra enseñanza que tiene este pasaje es que tanto los que están fundamentados en la roca como los que están fundamentados en la arena tienen algo en común, que no es su fundamento ni su destino, pero es el entorno de la aflicción. ¿Y por qué llamo la atención hacia eso? Y digo que es un poco disruptivo,
Porque a veces escuchamos que las personas que entregamos nuestra vida al Señor Jesús, lo que nos espera es una persecución, una lucha y muchas aflicciones. Y en algún sentido es cierto, el Señor nos advierte de eso. En el mundo padeceréis aflicción. Pero la vida de aflicción, el ecosistema de la aflicción, no es solo para el creyente, es también para el no creyente. Porque aquellos que todavía no han decidido seguir a Jesús, igual están en el mundo de aflicción. Y no piensen que el enemigo o que la mundanalidad invitan a una vida lejos de Jesús porque quieren tratarte bien. Hay destrucción y muerte para los que se dejan llevar por una vida sin Cristo. Entonces la aflicción es el ecosistema en el que nos desarrollamos tanto los creyentes como los no creyentes. Permíteme hacer una pausa acá para hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos vivir en paz en medio de la aflicción? Y aquí debemos señalar que la respuesta a eso es una disciplina espiritual, es decir, una práctica espiritual que con la repetición y el ejercicio se vuelve un hábito que dominamos. ¿Cuál es esta disciplina espiritual? Es ver la gracia de Dios en medio de las aflicciones. Porque la gracia de Dios en el tiempo de tribulación no se detiene. No es que cuando tú y yo vivimos el momento de la aflicción estamos lejos de la gracia de Dios. No se trata de eso. Al contrario, se trata que cuando estamos en la aflicción debemos de ver y ser más manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas. Permíteme enfatizar esto o ilustrar esto más bien con el siguiente comentario acerca de la historia de José. Dice así: en el caso de José, el castigo por intento de violación en Egipto era la muerte, por lo que fue más bien en realidad por la gracia de Dios que José terminó en esa prisión y no en una muerte prematura. Es decir, que aún en la ida de José a la cárcel debemos de verlo como una maravillosa protección y gracia de Dios, porque lo que le esperaba, de acuerdo a la legalidad en el reino egipcio, era la muerte. Y Dios no permitió que muriera, más bien le dio la gracia de que fuera puesto en la cárcel. Espero que me copies este concepto porque es fundamental. Dios le dio mucha gracia a José cuando lo llevó a la cárcel porque merecía lo que merecía de acuerdo a la ley era la muerte. Mira lo que dice Génesis 39:23 para reafirmar esta disciplina de ver la gracia de Dios en medio de la aflicción. Como el Señor estaba con José, es decir, Dios no dejó de estar con José en la cárcel y hacía prosperar todo lo que él hacía. También un apunte: la prosperidad es que el Señor estaba con él. Nuestra prosperidad depende de que el Señor esté con nosotros. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que se dejaba en sus manos. Y debo decirlo de una manera que podría ser cuestionable o hasta irónica, pero la cárcel fue un buen tiempo para José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. No solo eso, le iba bien, tenía confianza, era reconocido. José fue un líder en todos. Esto mismo pasó en el momento cuando estuvo en la casa de Potifar. A pesar de ser un esclavo, tenía la gracia de Dios. A pesar de ser un encarcelado, tenía la gracia de Dios. Y es que eso nos permite recordar que en medio de la aflicción hay gracia, pero también se cumplen los propósitos de Dios en ella. Es decir, hay un propósito en la aflicción. Romanos capítulo 5, los versos del 1 al 5. Te los comparto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo
que nos ha dado. El punto central de este pasaje que acabamos de leer y al que queremos llegar con nuestro estudio es el concepto de que debe haber un regocijo, que por cierto es una palabra que usamos poco. Nos gusta hablar de alegría, nos gusta hablar de un buen momento y quizás hasta de diversión y aún gozo. Pero la palabra regocijo es un poco más descriptiva y tal vez más precisa en cuál debe ser la actitud emocional del creyente en medio de la aflicción. Dice, yo me regocijo en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y es que en el escrito original hay un juego de palabras porque permíteme hacer los siguientes apuntes lingüísticos acerca del propósito en la aflicción. Te comparto. La palabra griega para gloria se puede traducir como regocijo. Eso quiere decir que ese versículo diría, yo me glorío en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. O yo me regocijo en la esperanza de alcanzar el regocijo de Dios. Ese es el contexto. Y además, la raíz de la palabra griega, que se traduce como gloria, también significa deseo. A ver, permíteme devolver a esa frase del verso 2. Entonces ahí dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. Yo puedo decir, yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios, o yo deseo alcanzar la gloria de Dios. Y esa es la teología de Pablo acerca de la aflicción. Ten deseo de aflicción porque eso es gloria para Dios. Regocíjate en la aflicción porque eso es gloria para Dios. Y tal vez aquí no quisiera dejar pasar la oportunidad de decir que finalmente la aflicción, como todo lo que sucede, cumple aquella máxima de la sola de la Reforma. Solo para la gloria de Dios. Solo la gloria de Dios. Eso es absoluto suficiente. Mi querido estudiante, no es tu bienestar, no es tu estar bien, ni siquiera es la justicia con la que pueda ser tratado o los reconocimientos, es la gloria de Dios. Ese es el propósito de la aflicción. Sigamos hablando sobre esto porque otro propósito de la aflicción, además de la gloria de Dios, que me gustaría enfatizar, lo encontramos en el capítulo 1 de Santiago, los versos 2 y 3. Por si eso, Santiago es un libro que siempre recomiendo por ser un libro duro, pesado, muy directo a la espiritualidad de un creyente. Y te animo a leer los 5 capítulos de Santiago, ahí como tarea del estudio bíblico. Propósito de la aflicción que encontramos en Santiago capítulo 1, los versos 2 y 3. Dice así, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diferentes pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y aquí hay otro gran tema, porque uno podría pensar que la prueba lleva un propósito de producir en nosotros perseverancia, y es correcto. Pero la mejor palabra para relacionar perseverancia es constancia. Y sí, mi querido estudiante, esto tiene que ver con un fluir en el tiempo. Dios busca de nosotros una relación con Él eterna. Y la eternidad la disfrutamos y tenemos como un asomo de la experiencia de la eternidad en Cristo y la eternidad con el Padre cuando pasamos esta vida y permanecemos y somos constantes, sí, y somos confiables como creyentes. Y la aflicción tiene que ver con eso. Tiene que ver con la gloria de Dios, pero tiene también que ver con nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra confiabilidad en lo que pasa el tiempo. Y permíteme hacer algunos apuntes sobre cómo hombres de Dios tuvieron que vivir esto para desarrollar perseverancia. Que por cierto, yo debería titular esto, la perseverancia lleva más tiempo que la paciencia. Te lo explico con los siguientes ejemplos. La prueba de José duró 13 largos años. David fue ungido rey de Israel, pero fue hasta 13 años después que asumió el trono como rey. Abraham tuvo que esperar 25 años por el hijo que Dios había prometido.
Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de entrar en su destino, antes de cumplir su misión. ¿Por qué? ¿Por qué 13 años para José, 13 años para David? ¿Por qué 25 años Abraham por el hijo? ¿Por qué Dios no le dio el hijo prometido y en 9 meses ya estaban chineando Isaac? Qué fácil hubiera sido. Moisés 40 años en el desierto, desaprendiendo lo que había recibido en la casa del faraón. ¿Saben por qué? Porque ese plan de Dios en mí, ese moldeo de Dios en mí, requiere tiempo en mi circunstancia. Como estudiamos hace mucho tiempo en nuestros estudios bíblicos, Dios es atemporal. El reloj no es un tema para Dios. Para nosotros sí. Dios es atemporal. Pero Dios usa el tiempo que Él mismo inventó. Tal vez un día podríamos hablar sobre esto, porque la dimensión tiempo fue inventada y creada por Dios. Dios es creador del tiempo. Creó el tiempo porque en esa forma experimentamos de una manera coherente con la humanidad el proceso de Dios en mí. Dios no necesita tiempo para que sucedan las cosas. Soy yo el que necesita tiempo. Y es que la perseverancia lleva más tiempo que la paciencia. Y entonces, déjame decirlo con claridad, es el propósito de Dios que tú experimentes a lo largo del tiempo, en procesos continuos durante años, la aflicción que produce la gloria para Él y la perseverancia en mi carácter. Y un detalle que es lindo, que es muy teológico, a veces confuso, pero que debemos revisar, lo encontramos en Hebreos 5, 7 al 10, donde nos da un ejemplo, aún en Jesús, cómo se sometió a esta forma de trato sin que lo necesitara. Leamos Hebreos capítulo 5, el verso del 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Antes de pasar al siguiente versículo. Jesús fue sumiso y sufrió aflicciones. Versículo 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y los nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, y aquí hay un tema que es teológicamente denso, y debo ser cuidadoso para explicarlo, y también decir que hay áreas grises en las que no podríamos dar una precisión mayor. Jesús decidió en reverente sumisión atender esa forma de trato del Padre para formar carácter o para marcarnos la forma de desarrollar ese carácter. En pocas palabras, mi querido estudiante, el Señor Jesús se sometió a eso mismo que espera que tú y yo nos sometamos. Ese proceso de Dios a través de la prueba de la prisión, a través de la prueba de la aflicción, que vivió José, que vivió Abraham, que vivió David, que vivió Moisés, pero también que vivimos tú y yo y que han vivido todos los hombres del Señor. Entonces Jesús reverentemente y en sumisión se sometió a eso, con un detalle: Él no lo necesitaba, porque Él era perfecto, pero yo estoy en perfeccionamiento. Tú y yo estamos en perfeccionamiento y hay que alegrarnos porque el Señor Jesús tuvo entonces en nosotros la gracia de darnos ese ejemplo. Y permite mostrarlo con más claridad en la historia de José. Esta es la interpretación de sus sueños, dice Génesis 40, versículos 12 al 15. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza a la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Saben, estas palabras de José muestran que todavía no estaba listo. Hay un tema acá que debemos reconocer, que él estaba intentando librarse de esto y todavía no era el tiempo de Dios. Y mira qué interesante
y es el último versículo que revisaremos el día de hoy, lo que dice Génesis 41:1. Dice así: 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo. Después estudiaremos con más detalle esto, pero ese sueño del faraón activó una serie de eventos que a través de aquel copero que no había recordado José, dio la gracia para que este hombre de Dios fuera sacado de la cárcel. Pero es una cosa muy interesante, hasta 2 años después Dios le manda el sueño al faraón. Una vez escuchaba a un joven dando una enseñanza bíblica y él decía una frase que se me grabó en la mente. Dice: es que Dios parece tener sentido del humor. Le manda al copero, le da la oportunidad a José de interpretar el sueño al copero. Y José, aprovecha para pedir ayuda. Pero no se la manda el copero hasta 2 años después. Yo te invito, mi querido estudiante de la palabra del Señor, a que vivas en paciencia, desarrollando perseverancia para la gloria de Dios, la prueba de la prisión, la prueba de la aflicción que nos toca. Ese fue el camino. José, llevábamos por la quinta prueba de José. Son 10 para llegar a su propósito. Dios te bendiga, mi querido estudiante de la palabra. Recordarte que si quieres comunicarte con nosotros para dejarnos tus inquietudes, alguna pregunta o reportar que has participado en este estudio, tenemos el correo electrónico viviendolapalabra@life.cr, viviendolapalabra@life.cr. Úsalo para comunicarnos con nosotros, estaremos atentos. Dios te bendiga. Seguimos adelante con el estudio de las pruebas de José. Adelante con el estudio de la palabra de Dios.